En el video de hoy hablaremos sobre Carlos Marx, el SIDA en México, Super Mario Galaxy, Harry Potter y muchos temas más. Así que vayan rápido por su botana favorita y pónganse cómodos para disfrutar de este épico video. ¡Arrancamos! Antes de sumergirnos en la vida de Marx, es necesario explicar cómo se originaron la revolución industrial y la época del capitalismo salvaje, para que podamos entender por qué Marx pensaba de esa forma tan radical. Bueno, la revolución industrial surgió en Inglaterra a finales del siglo XVIII, gracias a la máquina de vapor patentada por James Watt, que provocó que las industrias tuvieran una mayor capacidad de producción. Durante las primeras décadas del siglo XIX, comenzaron a construirse un montón de fábricas en Inglaterra, y luego países como Bélgica, Francia y Alemania empezaron a imitar ese modelo de producción. En aquellos tiempos, los obreros trabajaban jornadas de 12 a 16 horas, de lunes a sábado, y el salario era tan precario que los patrones solo pagaban lo necesario para que el trabajador no muriera de hambre y pudiera regresar al día siguiente. Cabe destacar que el proletariado no gozaba de contratos fijos, y por lo tanto, los podían despedir sin necesidad de darles indemnización. Los jornaleros tampoco tenían derecho a servicios médicos ni seguro social. Eso significa que si sufrían un accidente o se enfermaban, el patrón podía correrlos y no les daba ni verga para cubrir su tratamiento. Como el salario del padre de familia casi nunca alcanzaba para cubrir los gastos básicos, tanto la madre como los niños también se veían obligados a trabajar en las fábricas, pero les pagaban mucho menos que a los hombres. Por ejemplo, a las viejas les pagaban la mitad y a los mocosos un 25%. Esta es conocida como la época del capitalismo salvaje, porque el sistema funcionaba sin ningún tipo de regulación estatal y los trabajadores no contaban con los derechos más básicos y elementales. Dicho todo esto, ya puedo comenzar a contar la vida de Carlos Marx. Bueno, este cabrón nació un 5 de mayo de 1818 en la ciudad alemana de Treveris. No se conoce mucho sobre la infancia de Carlos, pero sabemos que su familia era de clase media y tenían cierta solvencia económica. Esto permitió que Marx pudiera estudiar Derecho en Berlín y se lograra titular en 1841. Fue en estos años donde empezaría a relacionarse con jóvenes que compartían ideas de izquierda, y esto causó que en 1842 fuera invitado a ser jefe redactor de un periódico donde se criticaba fuertemente al gobierno. La publicación de este diario duró pocos meses, ya que los políticos se encargaron de censurarlo y cancelarlo por completo. En 1843, Carlos se casó con Jenny von Westphalen, su amiga de la infancia, con quien tendría 7 hijos, de los cuales solo sobrevivirían 3, ya que 4 murieron en la infancia. En septiembre de 1844, Carlos Marx conocería a Federico Engels, quien se volvería su amigo más íntimo y cercano. Ambos cabrones compartían la misma ideología y estaban seguros de que el capitalismo era un cáncer que debía ser exterminado. En 1845, Marx fue expulsado de Francia por ser un revolucionario peligroso, y el barbón tuvo que mudarse a Bélgica. A principios de 1847, Carlos y Federico se unieron a una sociedad llamada la Liga de Comunistas, donde se les confió la redacción del famoso Manifiesto del Partido Comunista, que se publicó en 1848. Este sería el segundo texto más importante de la vida de Marx, ya que ahí plasmó las ideas que inspirarían las grandes revoluciones socialistas del siglo XX. En el documento se menciona que la sociedad se divide en dos clases sociales: la burguesía, que es dueña de los medios de producción, y el proletariado, la clase obrera que al no tener medios de producción debe vender su fuerza de trabajo para sobrevivir. En este manifiesto, Marx y Engels propusieron que todas las fábricas de los burgueses fueran expropiadas y pasaran a manos del Estado para poder desmantelar al capitalismo y acabar con las injusticias que se producen en ese sistema. Este proceso donde el Estado se adueña de los medios de producción de la burguesía se conoce como dictadura del proletariado, y Marx teorizaba que después de esto, el pueblo transicionaría a una sociedad donde no existiera ni el gobierno ni las clases sociales. Esta utopía Marx la denominó como comunismo, y el manifiesto termina con un llamado a la acción que dice: trabajadores del mundo, uníos. Como si fuera frase de los Vengadores. Marx sería expulsado de Bélgica en 1848 y finalmente se mudaría a Londres en 1849, donde permanecería el resto de su vida. Fue en este punto donde surgiría su época más criticada, ya que a partir de aquí, Engels se encargaría de mantener a Marx y a su familia hasta el final de sus días. Antes de profundizar en este tema, me gustaría explicar brevemente la vida de Engels, para entender mejor el contexto de la situación. Bueno, Federico trabajaba en una fábrica de algodón llamada Hermann y Engels, de la cual su padre era socio. Ahí Federico se desempeñaba como una especie de gerente supervisor y accionista. Al igual que Batman, Engels llevaba una doble vida, porque por las mañanas era un joven que se codeaba con los grandes empresarios de Inglaterra y por las noches recorría los barrios pobres para presenciar con sus propios ojos las condiciones tan precarias en las que vivían los trabajadores. Esto inspiraría la redacción de un libro titulado La situación de la clase obrera en Inglaterra, donde Engels haría una crítica feroz a las consecuencias humanas que ha provocado la revolución industrial.
Ahora volviendo con Marx, este comenzaría a escribir en 1850 lo que sería su obra cumbre, El Capital, donde criticaría fuertemente al sistema capitalista y aseguraría que la acumulación de riqueza de los grandes empresarios se basa en la explotación de los obreros. Para realizar esta obra, Marx necesitó años de estudios y preparación, porque intentar explicar y descifrar todo el sistema capitalista era una tarea titánica e increíblemente compleja, con decirles que el primer tomo de esta obra se publicó en 1867, 17 años después de que Marx empezara a planificarla. Durante todo ese tiempo de escritura, Engels se encargaría de mantener a Marx y a su familia, porque Federico quería que su amigo Carlos se dedicara única y exclusivamente a escribir ese libro. Ahora cabe destacar que Marx vivía en pobreza extrema, y debido a ello, 3 de sus hijos murieron en la infancia, por falta de nutrición adecuada y la imposibilidad de pagar por atención médica. Se dice que cuando su hija Francisca falleció, Marx no tenía dinero ni siquiera para comprar un ataúd, y tuvieron que pedirle prestado al vecino para el entierro. En las cartas que Marx le mandaba a su mejor amigo Engels, le mencionaba que a menudo no podía salir de casa porque no tenía ropa adecuada y porque quería evitar a los carniceros y panaderos que le reclamaban pagos pendientes. Como ya imaginarán, los principales detractores de Marx utilizan esta parte de su vida para desprestigiarlo y atacarlo, porque ¿cómo es posible que un tipo que no trabajaba y dejaba morir de hambre a su familia tuviera la autoridad moral para proponer un sistema económico global? Además, el hecho de que Marx se mantuviera gracias a la explotación de los obreros de las fábricas de Engels hacían que quedara como un hipócrita, según sus opositores. Ahora los fanáticos de Marx afirman que si lo hubiera querido, él podría haber tenido una vida burguesa cómoda si hubiera decidido trabajar para el gobierno. Además, sus defensores consideran que la miseria de Marx es vista como la máxima prueba de su integridad, ya que prefirió ver a su familia pasar hambre antes que vender su pluma al sistema que tanto aborrecía. Ahora, sobre la crítica de que Marx vivía del dinero de las fábricas de Engels, sus fanáticos argumentan que en un sistema capitalista global es imposible estar limpio, porque cualquier dinero que circulaba en el siglo XIX provenía de una u otra forma de la explotación. Por lo tanto, estaba justificado que Marx pudiera mantenerse con ese dinero, sobre todo porque gracias a ello estaba armando ideológicamente al proletariado para que pudiera luchar en contra de la burguesía. Marx era un parásito mantenido o fue un mártir intelectual que sacrificó su propio bienestar y el de su familia con tal de salvar al mundo. ¿Ustedes qué opinan? Déjenlo en la caja de comentarios, porfa. Tras la publicación del Capital en 1867, Marx continuó estudiando para profundizar en su teoría económica y social. El cabrón escribió sin fin de notas y documentos, pero lamentablemente no tuvo oportunidad de publicarlos en vida, ya que fallecería en 1883. Sería su mejor amigo Federico quien se encargaría de recopilar todos esos escritos y reunirlos en 2 libros que serían conocidos como el segundo y tercer tomo del Capital. Ahora, ¿cuál fue la influencia que Marx tuvo en el mundo? Bueno, pues su obra sería la columna vertebral de la Revolución Rusa y China, y en su momento, Carlos contribuyó a la lucha obrera apoyando a muchos sindicatos de carácter socialista que pudieron obtener logros importantes a finales del siglo XIX. Por ejemplo, el canciller Otto von Bismarck le dio seguro social y pensión a todos los trabajadores de Alemania a partir de la década de 1880. Obviamente no hizo esto por buen samaritano, no, lo hizo porque los grupos socialistas estaban cobrando cada vez mayor relevancia y les otorgó dichas concesiones para mantenerlos tranquilos y que no tuvieran motivos de comenzar una revolución. Podríamos decir que gracias a las ideas de Marx y Engels fue que los obreros comprendieron que estaban siendo explotados y pudieron exigir mejores condiciones laborales. A opinión personal, yo diría que esa fue la mayor contribución de Marx, criticar fuertemente al sistema capitalista y hacernos entender que es un modelo que tiene muchísimas fallas y cosas deplorables. Neta es sorprendente cómo Marx, hace 160 años, logró describir cosas que aún existen en la actualidad. Obviamente muchos de sus conceptos e ideas ya fueron rebatidas o perdieron vigencia, porque como dije, escribió su obra hace 150 años, en una época completamente diferente a la nuestra. Pero aún así el cabrón se las ingenió para enumerar infinidad de atrocidades que todavía podemos encontrar en el capitalismo actual. Ahora, el hecho de que el capitalismo tenga demasiadas fallas no hace que por default el modelo socialista que propuso Marx pueda funcionar, y eso quedó más que comprobado en el siglo XX, pero eso lo analizaremos en el siguiente video. Por el momento, me gustaría hablar sobre cómo hay una saturación de mercado en productos que incluyen un juguete sorpresa. Por ejemplo, tenemos los Wallace, los Gansi Premio, los Little Bites sorpresa, los Kinder sorpresa y etcétera. Esto para mí ya es exageración, y es prácticamente imposible coleccionar todo, a menos que gastes miles de pesos.
En los manuscritos económicos y filosóficos, Marx menciona que el sistema siempre busca crear nuevos goces y necesidades en el consumidor para obligarlo a comprar sus productos. Es decir, que Bimbo, Marinela y Voilà te crean la necesidad de completar una colección de juguetes de tu serie favorita para que sigas comprando sus panes sin parar. Les digo que varias cosas que dijo Marx siguen teniendo vigencia a pesar de que las dijo hace 2 siglos. No obstante, eso no significa que haya tenido razón en el modelo socialista que propuso. Y vuelvo a decir esto para que no se confundan y piensen que por darle la razón a Marx en algunas cosas significa que le doy la razón en todo. ¡Para nada! Este hombre tuvo sus aciertos y errores, así de simple. Sería ridículo satanizarlo o endiosarlo, porque él fue un humano. Uno muy inteligente, por supuesto, pero a final de cuentas humano. ¿Y qué pasa con los humanos? Que todos cometemos errores. Marx no tenía la verdad absoluta del mundo. Él solo dio su interpretación de los hechos, basada en las fuentes de su época y ya. Ahora, para fines de este video, me dediqué a comprar 2 paquetes de Lidl by sorpresa, únicamente para que comprendan lo adictivo que resulta adquirir esta clase de artículos, ya que aparte de incluirte 5 panes deliciosos, te viene una figura de Bob Esponja coleccionable que está bien perrona. La verdad es casi imposible no querer comprar estos productos, debido a que los juguetes son de gran calidad y todo te sale baratísimo, en $1 prácticamente. Sin embargo, hay gente que se obsesiona con completar la colección y al final termina gastando miles de pesos en una cosa que ni siquiera necesitaba. Ahora tenemos que hablar sobre el estreno más importante de la semana, que obviamente es Super Mario Galaxy. Como todos recordarán, en la película del 2023, Mario y Luigi lograron derrotar a Bowser y rescataron a la princesa Peach, así como en los videojuegos. Ahora en esta segunda entrega, el hijo de Bowser quiere vengarse de los bigotones y busca rescatar a su padre, para que ambos puedan destruir el universo y hacer cosas de villanos juntos. Este filme tiene muchos puntos positivos, como la inclusión de Yoshi, que resulta ser increíblemente tierno y te lo quieres comer en cada escena que aparece. También encontrarás sin fin de referencias a la franquicia, y si tienes más de 30 años, te vas a emocionar con 2 cameos en particular. La cinta es entretenida desde el segundo 1. La trama va directo al grano, hay bastante acción y te cagarás de risa con varios de sus chistes. En términos generales, Super Mario Galaxy vale muchísimo la pena y saldrás satisfecho de la sala de cine cuando termines de verla. Por desgracia, nada es perfecto en esta vida y aquí van los puntos negativos de la película, que no son muchos, pero es importante mencionarlos. Hace un momento mencioné que Mario Galaxy te hará carcajear de risa con varios chistes, y eso es verdad, pero lamentablemente también te vas a encontrar con algunos chistes malísimos que te causarán un montón de cringe. Los chistes son tan malos que solo le podrían dar risa a un chamaco de 6 años. Y justamente eso pasó en la función donde estaba. Los únicos que se reían de esos chistes pendejos eran justamente los niños, lo cual no tiene nada de malo. Pero si eres adulto, vete preparando para poner esta cara cuando escuches ciertos chistes. Otra cosa que no me agradó del todo es que Mario no se siente como el protagonista de su propia película, ya que hay varios personajes que parecen tener más peso en la trama. Esto no es necesariamente malo, pero si esperas que Mario sea el personaje central de la cinta, saldrás un poco decepcionado. Por último, algo que le faltó al filme fue que incluyeran alguna canción emblemática, como la de Peaches, 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 Peaches. Siento que aquí pudieron poner otra canción pegajosa sin problemas, pero sabrá Dios por qué no lo hicieron. Entonces, como conclusión, Mario Galaxy es una película divertida que te hará gritar de la emoción, con varias escenas que homenajean al videojuego. Lo más seguro es que salgas satisfecho y emocionado de la sala de cine. Definitivamente sí te recomiendo que vayas a verla. Obviamente no será una experiencia que te cambiará la vida, para nada. Solo es una película de aventuras que está chida y ya. Si tuviera que darle una calificación, sería de 7, con lo cual aprueba y es suficiente para que pagues 69 pesos por verla en Cinépolis. Ahora tenemos que hablar sobre el nuevo tráiler de Harry Potter, que curiosamente ha dividido la opinión de los fans, porque hay muchos que lo alabaron y otros que lo repudiaron. Al parecer hay varias personas que piensan que la serie será inferior a la cinta del 2001, y puede que tengan razón, ya que la iluminación, el logo de Hogwarts y algunos personajes sí lucen mucho mejor en la película. Sin embargo, debemos admitir que la serie tiene un punto a su favor, y es que al tener 8 capítulos de 1 hora, eso permitirá que adapten mejor el libro y puedan profundizar en varios aspectos que no aparecen en el filme del 2001. Yo le pediría a los fans de esta saga que se esperen a Navidad para que puedan dar su veredicto final, ya que todavía es muy pronto para saber si la producción de HBO Max será inferior o superior a la película dirigida por Chris Columbus.
Ahora me gustaría hablar sobre dos aspectos que de plano no me convencen sobre esta serie. El primero es que según reportes, la serie no tendrá temporadas cada año, porque una producción de este nivel requiere mucho tiempo de preparación. Eso significa que lanzarán una nueva temporada cada 2 años, y eso me preocupa, porque para la séptima temporada, los protagonistas ya estarán ancianos y ni de joda aparecerán chavitos de 17 años. Ojalá que se pongan las pilas estos cabrones para que pueda lanzar una temporada cada año, porque los protas van a crecer en putiza y no quiero que al final se parezcan a los actores de Stranger Things, que siguen actuando como adolescentes cuando ya estaban a punto de entrar al asilo. La segunda cosa que no me convence es que el puto Severus Snape ahora es negro y parece un cantante de reggaetón. Sigo sin entender por qué le cambiaron la raza a un personaje tan emblemático como este. O sea, ya si iban a hacer esa mamada de ser políticamente correctos, mínimo lo hubieran hecho con un personaje que no tuviera tanto peso narrativo, pero no con Snape, no mamen. El fandom podrá estar dividido en muchos aspectos del tráiler, pero hay algo en lo que todos estamos de acuerdo, y es que nadie quiere al Snape negro. Si lo pensamos bien, esto podría generar escenas incómodas, ya que Harry pensará que el cabrón que robó la piedra filosofal, curiosamente es el único negro de la escuela, y no quiero que el conflicto entre estos dos parezca un tema racial, ¿saben? ¡Ay no! Pinche decisión toda estúpida. ¿Por qué tienen que arruinar todo lo que amo? Ahora hablaré sobre algo que me apasiona mucho, y es el VIH-Sida. Como el tema es bastante complejo y extenso, no sabía por dónde empezar a explicarlo, así que decidí comenzar por el principio, justamente en el momento donde se dio a conocer esta terrible enfermedad. Bueno, la primera noticia relacionada al SIDA que se publicó en la historia data del 3 de julio de 1981, y se titulaba Cáncer raro detectado en 41 homosexuales. El artículo informaba sobre un brote de sarcoma de Kaposi, un tipo de cáncer que normalmente solo se veía en personas de edad muy avanzada o cuyos sistemas inmunológicos se encontraban muy debilitados. Lo alarmante era que el sarcoma de Kaposi estaba apareciendo en hombres jóvenes y previamente sanos de Nueva York y San Francisco. Con el pasar de los meses, se fueron reportando más casos similares, y a principios de 1982, la prensa y algunos sectores médicos empezaron a usar el nombre inmunodeficiencia relacionada con los gays para referirse a esta enfermedad. Sin embargo, pronto descubrieron que los síntomas también se presentaban en personas hemofílicas y usuarios de drogas inyectables. Es por eso que el 24 de septiembre de 1982 se concluyó que el nombre oficial de esta enfermedad sería síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o por sus siglas, SIDA. Para este punto, ya habían más de 500 casos reportados en Estados Unidos, y para comienzos de 1983, la cifra ya rebasaba los 1000. La esperanza de vida era de 6 a 18 meses, y no había forma de contrarrestar al virus. Los pacientes sufrían de múltiples enfermedades al mismo tiempo, y vivían en agonía sus últimos días. Algo simplemente horroroso. En 1983, países como Inglaterra, Francia y Bélgica también comenzaron a notificar sobre sus primeros casos de SIDA. Y lo mismo ocurrió en México. La primera noticia que se publicó en mi país fue en una revista llamada Contenido, en agosto de 1983. El artículo se llamaba El mal de los homosexuales en México, donde se teorizaba que para evitar un brote de pánico, el gobierno no había informado cifras sobre cuántos pacientes infectados existían en el país. Pero se calculaba que solo en Ciudad de México y Guadalajara podían haber más de 100 hombres homosexuales con SIDA. A raíz de esta nota, el Instituto Mexicano del Seguro Social tuvo que salir a aclarar la situación con respecto al SIDA en México, tal como lo podemos ver en este artículo, publicado el 28 de septiembre de 1983. Aquí el centro gubernamental comienza diciendo lo siguiente: debido al cúmulo de informaciones mal encausadas sobre lo que parece ser una nueva enfermedad llamada SIDA, que ha llamado la atención del público en general, la delegación del IMSS consideró necesario proporcionar información clara y veraz al respecto, aclarando que de ninguna manera estamos frente a una epidemia o ante un serio problema de salud pública. El artículo continúa diciendo los síntomas de la enfermedad, las posibles vías de transmisión, y concluye diciendo que hasta ese momento, en México solo había certeza de 3 casos confirmados. Cabe destacar que en esa época, ningún país veía al SIDA como un problema realmente serio que pudiera afectar al público en general. Se creía que solo los gays y los drogadictos podían contraer la enfermedad, y algunos sectores de la población hasta veían esto con buenos ojos, porque pensaban que el SIDA era una especie de castigo divino que Dios mandó para castigar a esos pecadores. Pero lo que nadie sospechaba era que el SIDA cobraría la vida de aproximadamente 44 millones de personas y se volvería una de las pandemias más letales de la historia. A principios de 1984 ya se habían reportado 3.000 casos de SIDA en Estados Unidos y existían 1.200 fallecimientos a causa de ello. Por otro lado, en México, la cifra era muchísimo más baja, menos de 10 casos confirmados.
y para finales de 1984, el número de pacientes infectados aumentó a 30. Como todavía no existían muchos casos conocidos, la prensa decidió ignorar casi por completo esta enfermedad de 1984. Pero todo cambiaría a mediados de 1985, cuando se descubrió que el actor Rock Hudson, el máximo ícono de Hollywood durante los años 50, estaba enfermo de SIDA. Esta noticia hizo que el SIDA se volviera un tema mainstream y todos comenzaran a hablar de ello. Pero eso lo analizaremos en el siguiente video. Ahora, para cerrar con broche de oro, necesitamos hablar sobre la última polémica de Espartaco 18, el segundo LOL Cow más famoso de México, solo por detrás de AMP3. Ahora, ¿qué hizo Espartaco para estar en el ojo del huracán? Bueno, pues el cabrón se dedicó a tumbar varios videos donde lo criticaban, alegando que estaban usando de manera ilegítima su marca registrada. Aquí hace falta resaltar que Espartaco recientemente acaba de registrar su nombre en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y cree que solo por eso tiene derecho de bajar videos y demandar a cualquier persona que lo mencione. Pero esto no funciona así, no mames. Nosotros los youtubers podemos hablar sobre cualquier persona, marca, serie, película y todo lo que se nos hinche la gana. Lo único que no podemos hacer es robar contenido y subirlo completamente íntegro a nuestros canales. Es decir, yo como youtuber no puedo agarrar un video completo de Espartaco y subirlo tal cual a mi canal, porque eso sería robo de contenido. Pero lo que sí está permitido es subir fragmentos de ese video y hacer una video reacción, tal como ha hecho Rob Paper o Washingo. Eso sí es completamente legal. Ahora, ¿por qué YouTube decidió eliminar tantos videos donde se mencionaba Espartaco 18? ¿Es porque registró su marca ante el INPI? Obviamente no. YouTube eliminó dichos videos porque un bot lo hizo de manera automática. Pero una vez que los creadores mandaron una contranotificación, todos los videos les fueron regresados, porque no habían cometido ninguna infracción a las normas. Espartaco 18 pensaba que era un dios todopoderoso, que podía eliminar cualquier video donde se le juzgaba. Pero no, porque ya todos los youtubers recuperaron sus videos y ahora el güey sufrirá dos consecuencias por andarle jugando al vergas. La primera es que muy probablemente YouTube desmonetice o elimine su canal por utilizar fraudulentamente su herramienta de derechos de autor. Y la segunda consecuencia, que es la más grave, es que todos estos youtubers famosos se encuentran muy enojados con Espartaco y ahora sí se encargarán de acabar con él. Lo curioso del asunto es que ya nadie hablaba de Espartaco desde hace 5 meses y prácticamente todos lo habían olvidado por completo. Finalmente el güey podía vivir tranquilo, pero por andar haciendo estas mamadas, ahora todas sus polémicas revivirán con más fuerza que nunca. El youtuber que se encuentra más encabronado es Mr. Doctor, y se nota que no descansará hasta verlo completamente hundido. Ahora sí que Espartaco se metió con la persona equivocada, porque Mr. Doctor es un youtuber con 3.5 millones de seguidores, y una vez que él dé a conocer su caso, todo México se enterará de quién es este personaje. Hasta el momento el tema de Espartaco había sido de nicho, pero cuando Mr. Doctor hable de él, todos lo conocerán, hasta tu abuelita. Yo pienso que nos encontraremos muy cerca del final de Espartaco, y lo más gracioso es que él solito provocó su ruina. Con esto damos por terminado el video. Espero lo hayan disfrutado y ahora vayamos con los anuncios de los miembros del canal. ¿Les parece bien? Bonnie Push comenta lo siguiente. Hola Héctor, espero que esté teniendo un gran día. Solo quería agradecerte por promocionar mi canal. La verdad estoy muy agradecido. Pero aparte de eso quería darte y tengo una preguntita. ¿Cuándo vas a subir un video hablando sobre el increíble anime Record of Ragnarok? Es puro arte este anime y quería decirte que soy tu fan desde como 2017-2018 y actualmente lo sigo siendo. Realmente amo tu canal. Un saludo de Argentina y que Dios te bendiga. Dios mío, hermano, no sabía que me seguías desde hace tanto tiempo. Literalmente me conoces desde el comienzo. En verdad, muchas gracias por tu apoyo y aquí en la pantalla estarán viendo este fabuloso canal para que vayan a suscribirse, porfa. Por último tenemos a Nokia Strike que comenta lo siguiente. Una duda que no me deja dormir por las noches. ¿Traba lindo o mujer fea? Yo diría que traba feo. Ahora sí terminamos con el video. Recuerda que te amo y nos vemos hasta la próxima.